Dios te bendice, recibe la más cordial bienvenida. Tu programa Creciendo en Fe, que puedes escucharnos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y lunes y miércoles 8 de la noche, hora de México, a través de www.radiomanantialdevida.org. Y bueno, pues también damos la más cordial bienvenida por fe a todo nuestro auditorio en Facebook. Amén. Y bueno, si recuerdan, en las 6 semanas anteriores hemos estado viendo el tema libres de temor y hemos estado desarrollando diferentes subtemas. El último subtema que desarrollamos hablaba acerca de lo que eran tus finanzas. Amén. Sí, amén. Y bueno, si recuerdan, la semana pasada les di una breve cápsula, porque en sí no hubo una enseñanza como tal, cómo saber escuchar la voz de Dios. Y yo te di una breve reseña de lo que la enseñanza en sí, era la enseñanza en sí. Y yo te decía que escuchar la voz de Dios es lo más fácil, es de lo más fácil que debería de ser para el Hijo de Dios. El escuchar la voz debería de ser lo más fácil y lo más habitual para el Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Sí, amén. Y para ser guiado tú necesitas escuchar, ¿cierto? Tú necesitas tener esa dirección, y el Espíritu Santo es una persona que tú no puedes ver, pero sabes que ahí está. Sí, amén. El hecho de que tus sentidos no puedan palparlo, o el hecho de que tus ojos no puedan verlo, no significa que no esté ahí. Él está ahí, pero no es Él el que deja de hablar, sino eres tú el que deja de escuchar, o el que no ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Muy bien. ¿Sabes cuál es nuestro texto base? ¿Te acuerdas? Mateo. Vámonos a Mateo capítulo 6. Ese ha sido el texto base. Y bueno, pues hoy es la última sesión de esta serie. Ya vas a descansar de mí por unos 2 meses aprox, ¿verdad, pastor? Ah, sí. Ah, sí. Esta era la parte en la que tú deberías decir, no, ¿cómo crees? No. Sí, a ver, Mateo. Mateo 6, y estábamos viendo a partir del 25, ¿cierto? Sí, amén. Y bueno, esto lo digo porque tú sabes que tenemos diferentes audiencias. Tenemos a nuestros amigos de Facebook, que también pueden ver nuestra enseñanza diferida a través de YouTube. En YouTube nos encuentras como Facebook de Chula Vista, o a través de nuestro programa radial en línea, que es Creciendo en Fe, de lunes a viernes, 1 de la tarde, y lunes y miércoles, 8 de la noche, hora de México. Y bueno, a partir del 25, Mateo 6, 25 en adelante, podemos ver que en 3 diferentes ocasiones el Señor nos dice que no nos preocupemos. Y ya vimos, esto te lo digo, mi hermano, ¿por qué? Porque la fe viene por el ¿qué? Por el oír. Y a lo mejor son cosas que tú ya has escuchado, mi hermano, pero cuando tú escuchas, viene una revelación diferente. No siempre, mi hermano, créeme que este versículo, especialmente del 25 al 33, durante muchos años yo lo había leído, pero créeme que estas últimas veces que lo he estado leyendo, ha venido una revelación diferente. El Señor me lo ha mostrado de diferentes facetas o de diferentes maneras. Entonces, si tú ya habías escuchado que en 3 diferentes ocasiones, a partir del 25 al 33, el Señor Jesús te dice, no te preocupes, no te afanes, no te estreses, créeme que lo vas a seguir escuchando, y el Señor te lo va a seguir diciendo, pero tu fe va a ser fortalecida a través del escuchar, y el escuchar, y el escuchar, y el nunca dejar de escuchar. Sí, amén. Amén. Entonces, bueno, ese es nuestro texto base. El texto base de esta enseñanza, que es el que no te preocupes, y lo vemos en el 25. Si te vas al 6:25, dice no te afanes, por lo tanto te digo no te afanes. Y luego más adelante en el 31, ¿qué dice? No te afanes, ¿verdad? Sí. Y luego en el 34 dice no te afanes otra vez, así que no te afanes, y te está repitiendo no te afanes.
habíamos visto que el gran problema o el 90 y tantos % de los problemas de una persona o de las familias siempre tiene que ver con el dinero. La mayor parte de las veces es la raíz de muchos problemas. Amén. Y ya habíamos visto que a través de tu diezmo, a través de tu ofrenda, tú liberas el poder de Dios en tu vida. ¿Y por qué te digo esto, mi hermano? Porque a lo largo de lo que el pastor y yo llevamos de ministerio, hemos visto cómo los pastores, no solamente nosotros, sino muchos líderes son atacados por el diezmo y la ofrenda, y es bien lamentable esto, mi hermano. Te digo porque, y bueno, si me están viendo a través de Facebook, pues ya ni modo, pero en mi trabajo, el otro día me contaron un chiste y me reí por compromiso, por puro compromiso me reí, porque me hacían una pregunta, dice, ¿cuál es la carne favorita de los pastores? Y yo, ¿cuál? Dice, el diezmillo. Sí, yo me reí más por compromiso que otra cosa. ¿Y sabes qué era lo más lamentable, mi hermano? Que el chiste no venía de una persona inconversa. ¿Sabes de quién venía? De un hijo de Dios. Eso se me hizo tan lamentable. ¿Por qué? Porque tiene la idea de que los pastores viven del diezmo. Imagínate, ¿quién estuvo a cargo de las ofrendas? ¿Tú, verdad, hermana? ¿Tú estuviste? ¿Se podría mantener una familia de lo que entra de diezmos, mi hermana? No, mi hermana. Y se me hizo tan lamentable porque yo sé que esta persona lo dijo porque sabe que mi esposo y yo estamos como pastores, y se me hizo tan lamentable el que el Hijo de Dios no alcance a entender, o esa revelación de finanzas no haya venido a su corazón, y tengan en ese concepto que los pastores viven de los diezmos y de las ofrendas. Y no decimos con eso que el obrero no sea digno de su salario, porque sí es digno de su salario, pero por ejemplo en el caso al menos de la visión que el pastor y yo traemos, no está dentro de nuestros planes el vivir de, mira, tenemos una invitación, te invitamos a sentarte. No está dentro de nuestros planes el vivir de lo que tú siembras. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque dentro de nuestros planes está el tener una empresa y el nosotros poder aportar. ¿Tú te imaginas? Ya más o menos la semana pasada y hoy el pastor les dio una reseña de la visión que traemos nosotros. La visión que traemos nosotros es no solamente estar en radio en línea, sino entrar a una frecuencia, entrar, en este caso vamos a entrar, y lo estoy hablando en fe, vamos a entrar a Radio Ranchito, que espero que para cuando entremos ya le hayan cambiado el nombre, pero vamos a entrar a la radio normal. Pero sabes que la visión que traemos el pastor y yo es tener una frecuencia como tal, o sea, que Radio Manantial de Vida sea una frecuencia como tal. ¿Y tienes idea lo que cuesta tener una frecuencia como tal? O sea, el equipo que se necesita, el poder entrar a televisión por cable y después de eso poder entrar a la televisión abierta. Y créeme que para eso el pastor y yo vamos a tener esa empresa, la vamos a tener funcionando, y nosotros vamos a ser los primeros en aportar para este ministerio. Y créeme que no está dentro de nuestros planes el vivir de eso. ¿Y por qué te lo digo, mi hermano? ¿Por qué? Porque el diezmo y la ofrenda, mi hermano, son para tu beneficio. No es para el beneficio de nadie más. ¿Por qué? Porque cuando tú te ocupas del reino, el reino se ocupa de ti. Es el, como le decía Pablo, la razón de dar y recibir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú das, pero si tú siembras, por ejemplo en el caso de los agricultores, que siembran un frijolito, no cosechan un frijolito, o sea, siembran y cosechan en abundancia, ¿cierto? Y lo mismo y mejor sucede en el reino de Dios. Tú siembras y no es como la canción, ¿te acuerdas, pastor, de que tú das un qué? ¿Un centavo? Había una canción hace mucho tiempo que decía, tú das un centavo y Dios te da 2 centavos. No funciona así en el reino de Dios. Entonces veíamos también ese subtema, veíamos acerca de la boca, y si tú te fijas en el 6:25 de Mateo, por tanto digo,
No, vete al 31. Ah, sí. En el 6:31 dice, no te afanes diciendo, así es como mucha gente se afana, está afanada y lo dice y se afana más, o como la gente que se siente mal y dice cómo se siente y al rato se siente peor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tus palabras tienen mucho poder. No te afanes diciendo. Yo sé, mi hermano, que muchas veces vienen situaciones o estás atravesando por situaciones, pero no lo digas, o no lo digas a manera de queja. Si lo vas a decir, si vas a expresar por lo que está sucediendo, por lo que estás pasando o por lo que estás atravesando, no se lo digas a una persona que no se va a poner de acuerdo contigo. En este caso, si yo me acerco con Rosy y yo le digo por alguna situación que estoy atravesando, yo sé que ella se va a poner de acuerdo conmigo. ¿Para qué? Para destruir esa obra del diablo. Si vas a hablarlo, mi hermano, si vas a hablar por la situación que estás atravesando, acércate a personas que se van a poner de acuerdo contigo. Y no de acuerdo en el sentido de que te soben el lomo, como comúnmente se dice, no, sino personas que se pongan de acuerdo para destruir esa obra. ¿Sí? Entonces, también vimos acerca de las decisiones, que las buenas o las malas decisiones te tienen atravesando la situación en la que actualmente estás. Y yo te decía, ¿cuál es? ¿Estás en una buena situación? Felicidades, tomaste una buena decisión. Pero ¿qué pasa si estás en una mala situación? Tomaste una mala decisión, ¿cierto? Entonces las decisiones, estuvimos viendo que las decisiones tienen mucho que ver en el que estés afanado o en el que no estés afanado. Y bueno, ahora tocando el tema de escuchar la voz de Dios, vete a Proverbios. Proverbios capítulo 2. Proverbios, mi hermano, es un libro lleno de consejos de Dios para tu vida. Yo de verdad te recomiendo que a lo largo del mes, te fijas que la mayor parte de los meses trae 31 días y Proverbios curiosamente tiene 31 capítulos. Yo de verdad te recomiendo que cada día tú leas un proverbio. Por ejemplo, hoy aquí estamos. Hoy estamos a 21. Yo te recomiendo que hoy leas el proverbio 21 y así mes tras mes. ¿Sabes por qué? Porque Proverbios está lleno de consejos, lleno de consejos que puedes aplicar a tu vida, obviamente. ¿Qué dice Proverbios capítulo 2, versículo 6? Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sabes que necesitas sabiduría para tomar decisiones, mi hermano? Desde las más pequeñas, ¿sabes, mi hermano, que aún para tomar un camión necesitas sabiduría? Aún para saber por qué calle irte necesitas sabiduría. Necesitas aún en esas decisiones tan pequeñas escuchar y tomar en cuenta a Dios. Y te digo porque al menos el pastor y yo hemos sido librados de muchas situaciones por escuchar y por tomar en cuenta a Dios aún en esas pequeñas cosas. ¿Cierto, pastor? Muchas. Dice, tanto en la toma de decisiones importantes como en la vida diaria necesitamos escuchar e identificar la voz de Dios. En este punto, mi hermano, necesitas aprender a identificar la voz de Dios. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo identifico si es la voz de Dios? ¿Cómo identifico si es mi carne? ¿O cómo identifico si es la voz de Satanás? ¿Tú sabes cómo? Bien sencillo. La voz de Dios, ¿qué le pasa el micrófono? La voz de Dios, mi hermano, jamás se va a contradecir a su palabra, jamás se va a contradecir. Tú en eso puedes identificar. Y ahora la pregunta es, ¿cómo voy a identificar si realmente es la voz de Dios? Ve a su palabra, necesitas leer su palabra. Es por eso que yo te digo, lee Proverbios cada mes, si es necesario cada mes, lee Proverbios, ve a la palabra, qué dice la palabra, qué dicen las promesas de Dios para tu vida. Aquí hay una persona que va a vivir más de 120 años y yo me pongo de acuerdo con él, pero ¿qué pasa si vienen esas voces que le dicen que va a morir pronto? Él va a identificar rápidamente que esa no es la voz de Dios, ¿cierto? Él va a identificar rápido, eso no viene de parte de Dios. Pero como esa promesa de larga vida, hay muchas otras promesas.
hay promesa de abundancia, hay promesa de que nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Y si viene alguien a decirte lo contrario, porque no pienses que necesariamente tiene que presentarse el mismo Satanás o un demonio a hablarte. Satanás muchas veces te habla a través de personas o a través de circunstancias, y tú necesitas aprender a escuchar y a discernir qué voz estás escuchando y a qué voz le vas a prestar atención y a qué voz le vas a obedecer. Muy bien, vete a Proverbios. Mira, ahí mismo en Proverbios 6, pero el capítulo 6:23. Capítulo 6. Pásate. (6:23). ¿Ya estás ahí? Muy bien, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Qué significa, mi hermano, que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz? Cuando tú tienes que tomar una decisión, mi hermano, tú necesitas la luz de la palabra. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando se va la luz en tu casa? No se ve. No se ve, ¿verdad? Para empezar, no se ve. Pero ¿qué pasa, mi hermano, cuando se va la luz en tu casa y necesitas ir al baño o necesitas ir a alguna parte en tu casa? Muchas veces ¿perdón? Una lámpara, ¿verdad? Pero que muchas veces el dedo chiquito del pie es la que la apaga, ¿verdad? Para los muebles que te vas. ¿Qué pasa, mi hermano? Y lo mismo pasa con las decisiones. Muchas veces te das cada golpe con malas decisiones. Dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Si se va la luz en tu casa y tú tienes una lámpara, mi hermano, tienes una luz, no va a haber golpes, no te vas a equivocar de lugar, vas a llegar al lugar al que tú te propusiste. Pero ¿qué necesitas? Necesitas luz, necesitas la luz de la palabra, aún en las decisiones más insignificantes. Te voy a compartir algo. Y si me está viendo la persona, bueno. Hace unos días estábamos hablando con una persona acerca de una decisión que tenía que tomar esta persona. Y nosotros lo que le decíamos era que necesitaba escuchar qué Dios decía acerca de esa situación en especial. No voy a dar nombres, pero nosotros le decíamos que tenía que escuchar, tenía que aprender a discernir qué decía Dios de esa decisión que tenía que tomar. Y la verdad sí me dio mucha tristeza en ese momento la respuesta que la persona me dio. Me dijo, pregúntele a usted mejor. Dice, es que a ustedes les contesta más rápido. No le contesté nada a la persona, pero me dio mucho pesar. La verdad sí me dio mucho pesar. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el hecho de que seamos pastores o el hecho de que haya líderes no significa que a nosotros nos conteste más rápido. Significa que nosotros hemos aprendido a escuchar la voz y hemos aprendido a discernir la voz. Y me dio pesar, mi hermano, porque hay muchos hijos de Dios que viven de esa manera. ¿Cómo? El que no buscan el consejo de Dios porque piensan que Dios está lejano, porque tienen esa idea en su mente de que pues Dios no les va a contestar. Creo que fue la semana pasada cuando te dije que nosotros veníamos de un lugar donde si tú le preguntabas a una persona, no sé, de un negocio, por ponerte un ejemplo, oye, ¿sabes qué, hermano? ¿Qué pasa con este negocio que querías poner? Y esta persona bien te podía contestar, dices que estoy esperando a ver Dios qué dice. Lo dejabas de ver un tiempo, no sé, lo dejabas de ver a lo mejor 2, 3 meses, y cuando te volvías a encontrar esta persona, ¿sabes qué pasaba? Seguían las mismas. No, pues estoy esperando a ver Dios qué dice. ¿Se van a pasar? Si nada más les pido silencio, por favor. Sí, pásense. Entonces tú te lo podías encontrar meses después y seguían en las mismas. Y sabes
que se iba haciendo un patrón de conducta, no solamente en esa persona, sino en la gente que estaba alrededor. ¿Por qué? Porque la gente nueva que iba llegando se iba haciendo esa idea, esa fortaleza en su mano. Cuando es tan fácil identificar y discernir la voz de Dios. ¿Cómo es esto, mi hermano? Yo te lo puedo decir así. Sé que el pastor, una vez que termina la enseñanza, va a, ¿cómo se dice? Ratificar. Va a ratificar lo que te estoy diciendo. ¿Cómo identificas la voz de Dios? Te voy a poner un ejemplo, y esto lo aprendimos hace poco. Tú estás orando en lenguas. Tú estás orando en lenguas. Es por eso tan importante que recibas el bautismo del Espíritu. Tú estás orando en lenguas, mi hermano, por una situación específica, por algo específico, mi hermano, y la respuesta va a llegar aquí. Muy pocas veces, mi hermano, y a mí solamente una ocasión me ha sucedido que escuché una voz completamente audible de parte de Dios, pero la mayor parte de las veces va a ser una convicción aquí. Cuando estás orando, y por ponerte un ejemplo, cuando estás orando en lenguas, mi hermano, y viene esa palabra, viene una convicción a ti, ese es el Espíritu de Dios. Y yo te acabo de decir, la voz de Dios jamás se va a contradecir a su palabra, jamás. Si escuchas algo o viene algo a ti que va contrario a la palabra, mi hermano, eso no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se va a contradecir. Ponemos el ejemplo de la larga vida, pero ¿qué pasa con las finanzas? ¿Qué pasa con la paz en la casa? ¿Qué pasa con las relaciones interpersonales? Es lo mismo, mi hermano. ¿Qué dice la palabra de las relaciones interpersonales? Dice, ¿cómo dice? Bueno es ver habitar a los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo va, pastor? Es, cuán delicioso, dice, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué te está hablando aquí la palabra? Que el vivir en armonía, en el que tú y yo estemos en armonía, el que en la familia haya armonía, es delicioso y viene de parte de Dios, hablando de las relaciones interpersonales. Si tú necesitas tomar, mi hermano, una decisión, ¿qué te vamos a aconsejar el pastor y yo? Siempre que te acerques a preguntarnos o a pedirnos un consejo al pastor y a mí, mi hermano, ¿sabes qué te vamos a mandar a hacer? Que te metas a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque muchas veces, mi hermano, no sabemos cómo exponer nuestra petición delante de Dios, pero el Espíritu sí sabe. Y tú te vas a acercar, ¿sabes qué, Señor? Tengo que tomar esta decisión, tengo que hacer tal cosa, pero no sé qué decisión tomar. Ayúdame. Y empiezas a orar en lenguas. Empiezas a orar en lenguas. A orar en lenguas y la respuesta va a venir. Pero ¿sabes que tienes que cambiar tu expectativa? Necesitas cambiar la expectativa y Dios te va a contestar rápido. Dios te va a contestar rápido. ¿Sabes que eso se ve mucho en las comunicaciones? Por ejemplo, en una llamada de celular, aún en la radio, a nosotros nos ha sucedido que estamos, según nosotros ya estábamos en el programa, ya llevamos 20 minutos en el programa y aquí hablándole a las multitudes y declarando la palabra, y cuando menos te das cuenta que la señal nunca entró y no estás hablándole a nadie porque tu señal para la radio en línea jamás entró. Y también cuando estábamos en Radio Fórmula nos llegó a suceder 2 que 3 veces que estábamos nosotros bien entrados hablando y dando la palabra, cuando menos acordábamos el técnico ya nos estaba diciendo que teníamos 10-15 minutos fuera del aire. ¿Sabes qué significa esto, mi hermano? No te distraigas. ¿Sabes qué significa esto, mi hermano? Nunca es el receptor, siempre es el emisor. En una señal, mi hermano, siempre hay receptor y emisor, ¿cierto? El receptor, por ejemplo, en el caso de la oración, el receptor es Dios, porque Él es el que está recibiendo. Y el emisor eres tú, porque tú eres el que está emitiendo las palabras. En la oración, mi hermano, específicamente, nunca va a ser problema del receptor, siempre va a ser problema del emisor. ¿Sabes por qué, mi hermano?
Dios escucha. Siempre que tú te acercas, dice la palabra que Él está atento a lo que tú hablas. Él siempre está atento a lo que tú hablas. ¿Sabes cuál es el detalle, mi hermano? Que tú no estás atento a lo que Él te va a contestar. Y no es que Dios no te hable, sino que tú no te has dado la tarea de escuchar, de guardar silencio. Conozco a una persona que cuando le estoy hablando, aún no termino de hablar y ya me está contestando. Conozco a una persona así y créeme que llega a ser molesto porque yo todavía no termino de expresarme o de dar la idea completa cuando esta persona ya me está contestando. Y como no escucho toda la idea que yo le tenía que dar, me contesta mal. O sea, y no que me conteste de mal modo, sino que no contesta conforme a la idea que yo quería expresarle. Y lo mismo pasa contigo, mi hermano. Muchas veces tú estás hablando y Dios va a comenzar a hablarte, mi hermano, y tú lo interrumpes. Muchas veces Dios ha querido hablarte, mi hermano, y tú lo interrumpes. Es bueno y no es un monólogo. La oración no la tienes que manejar como un monólogo. Sí saben lo que es un monólogo, ¿verdad? Una persona que, en este caso, por ejemplo, yo estoy a manera de monólogo porque me paro enfrente de ti y estoy hablando sola. Y la oración, mi hermano, muchas veces tú la has manejado a manera de monólogo. Te paras delante de Dios y empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y nunca guardas silencio para ver qué Dios quiere decirte. La próxima vez, mi hermano, que te acerques a orar, intenta esto, pon en práctica esto, ora en lenguas y guarda silencio. Y te vas a sorprender de lo que te va a suceder. Te voy a poner un ejemplo. En la semana, en el trabajo, llegué apurada, entro a las 8 a trabajar y llegué apurada porque ya tenía que ir al baño. Entonces llegué apurada y me metí al baño y ¿qué crees? No había papel. Dije, ay caray, tengo que bajar, salir a la tienda y empecé a hacer mi mapa mental. Dije, en esta tienda no hay, entonces tengo que ir a la de la vuelta, pero si está cerrada tengo que ir a 3 cuadras. Dije, ni modo, pues ¿qué hacía? Me bajé y ya, para no hacerte el cuento largo, fui como a 4 cuadras y ya traje papel. Y en una cosa tan sencilla, tan insignificante, mi hermano, nadie de mis compañeros en el trabajo tiene la costumbre de comprar papel. Yo soy la única que compro papel y lo dejo ahí. Y la verdad ya me había enfadado el estar yo comprando el papel y que nadie más de todos los que trabajamos ahí tuviera la delicadeza de poner un papel. Entonces, bueno, ya me iba a salir del baño, iba a agarrar el papel y escuché una voz rápida. El Señor me dijo, no, ahí déjalo. Y me salí y me acordé de lo que esta persona que ya te platiqué hace un momento me dijo, es que ustedes les contestan más rápido. Y me quedé ahí afuera del baño pensando, dije, en una cosa tan insignificante como es un papel, yo pude escuchar la voz de Dios decirme, no, déjalo ahí, porque a pesar que trabajas con puro cristiano, ellos van a ver una diferencia. Tú vas a sembrar un papel, pero tú vas a ver todo eso me dijo en un transcurso en un ratito, mi hermano, todo eso me dijo el Señor. Déjalo ahí, porque a pesar de que trabajas con puro cristiano, ellos van a ver una diferencia. Y tú vas a sembrar un papel, pero tú vas a ver el resultado. Y me salí, y en ese momento que yo me salí, vino a mi mente lo que esta persona me había dicho, si es que a ustedes les contesta más rápido. Y yo dije, no, yo le dije, no, Señor, no es que tú me contestes más rápido, sencillamente que yo quiero escuchar tu voz. Y yo una vez le dije, Señor, yo quiero escuchar tu voz, aún en las decisiones más insignificantes. Date cuenta qué tan insignificante es dejar un papel en el baño. A lo mejor hasta, bueno, para mí es una decisión. Era una decisión insignificante el dejar o no dejar papel, pero aún en eso, mi hermano, si tú aprendes a escuchar la voz de Dios, yo sé que ahí yo dejé una semilla, con ese papel de baño, yo dejé una semilla, y a lo mejor me costó que como unos 5 o 6 pesos, pero yo sé que eso venía de parte de Dios y va a haber un resultado. Va a haber un resultado ahí cuando tú escuchas la voz de Dios.
Entonces, en este punto, mi hermano, aún en las decisiones más insignificantes, aún en las cosas más insignificantes, como quizás para los que viven aquí cerca, quizás el pararte en la esquina y el decir, ¿por qué calle me voy? Tal vez para ti parezca una decisión insignificante, pero sabes que si aprendes a escuchar la voz de Dios, Dios te puede librar de un asalto, te puede librar de una situación incómoda, tan solo con el decirte, Señor, ¿por qué calle me voy? Créeme, mi hermano, que el pastor y yo hemos sido librados de muchas situaciones, tan solo por el decir, Señor, ¿qué camino tomo? ¿Me voy por este lugar o me voy por este? O el decir, aún mi hermano, el decir, ¿voy a este lugar o no voy a este lugar? Pero tienes que estar bien atento. Tienes que estar bien atento. Vete a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. El escuchar la voz de Dios, mi hermano, te va a librar de muchas preocupaciones. Muchas. Ya estás ahí, ¿verdad? Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Chécate para qué fuimos elegidos: para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesús, de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero ¿cuándo va a ser multiplicada la gracia y la paz, mi hermano? Cuando obedezcas. ¿Y qué se necesita? ¿Qué se necesita para poder obedecer? Escuchar la instrucción, ¿cierto? No puedes obedecer lo que no has escuchado. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Y ahí tú te preguntas, ¿pero en qué momento me van a ser multiplicadas? Bueno, cuando obedezcan. Vete a Juan 16:13. Juan 16, capítulo 13. ¿Ya estás ahí? Sí. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra vez, pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad. ¿Ya vino a ti el Espíritu de verdad, mi hermano? Amén. Muy bien. Entonces, si el Espíritu de verdad ya vino a ti, chécate lo que va a suceder. Él te va a guiar a toda la verdad. ¿Y sabes por qué te va a guiar a toda la verdad? Porque no va a hablar de su propia cuenta. Él te va a hablar todo lo que Él oye y te lo hará saber. Y aquí la pregunta es, ok, si el Espíritu va a hablar todo lo que oye, ¿de quién lo oye el Espíritu de Dios? Pues de Dios Padre. Todos los planes, mi hermano, y te digo, poniendo como referencia la semana pasada, se les dio palabra prácticamente a todos. De hecho, se nos dio palabra a todos. Esas palabras, mi hermano, esa palabra que vino fue guiada por el Espíritu de Dios. Sí, amén. Eso me queda totalmente claro. Sí, amén. Y esas palabras, mi hermano, que vinieron, que tal vez nos los dio el pastor Rosy, esas palabras, mi hermano, vinieron del Espíritu de Dios. Pero sabes que esas palabras que vinieron, que el Espíritu Santo habló a ellos específicamente, venían de parte del Padre. Sí, amén. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Al menos lo que a mí se me dijo fueron cosas que yo jamás le expresé al pastor. Jamás se lo expresé al pastor, y era algo entre Dios y yo, que yo le había pedido a Dios. Y cuando viene esta palabra a mí, yo la estoy escuchando y yo estoy recordando lo que yo le había pedido a Dios, y yo estaba juzgando la palabra, porque aún la palabra te dice que tienes que juzgar la profecía, no tienes que aceptar todo lo que escuchas. Aun cuando vengan y te digan, hermano, te traigo palabra de parte de Dios, tú tienes que juzgarla. ¿Y cómo es eso? Tú la vas a comparar. Sí. Tú, viene conforme a la palabra, lo que me están diciendo, lo acepto.
Y el Espíritu Santo, al menos a mí, me dio testimonio, y yo sé que a los que están aquí también. Y yo escuchaba esta, porque aun cuando viene del pastor y aun cuando era mi esposo el que me estaba hablando, yo estaba juzgando lo que él me estaba diciendo. Cómo el Señor estaba hablando a través de él y yo estaba comparándolo. Dije, esto viene conforme a la palabra, sí, lo acepto. Esto es conforme a lo que yo le había pedido a Dios, sí, lo acepto. Y es ahí, mi hermano, cuando tú estás escuchando la voz de Dios, porque lo estás comparando con su palabra. Amén. Sí, amén. Pero para eso, mi hermano, pues tienes que leer la palabra. Sí, amén. Y aquí una clave facilita para discernir si viene de Dios o no es. Chécate el filtro. Si es bueno, agradable y perfecto, viene de parte de Dios. Sí, amén. ¿Sí? A ver, si es bueno, agradable y perfecto, viene de parte de Dios. Sí, si no es así, mi hermano, no viene de parte de Dios y no lo tienes que recibir. Entonces, la próxima vez, mi hermano, damos por concluida la serie. La próxima vez que tengas tu tiempo de oración, mi hermano, si tienes que tomar una decisión, dedica tiempo a orar en otras lenguas. Porque dice la palabra que muchas veces no sabemos pedir como conviene. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cierto? Sí. Entonces, en este punto, mi hermano, tienes que tomar una decisión. Es una decisión importante. Dedícale tiempo a orar en otras lenguas. Ahora, fíjate que ahora leí algo en Facebook que se me hizo muy interesante. El Hijo de Dios debería tener una disciplina de dedicarle al Señor todos los días un tiempo, ¿cierto? Sí, amén. Todos los días, así como le dedicamos tiempo para hablar con nuestras parejas, o le dedicamos tiempo a los amigos. De esa manera, mi hermano, tenemos que tener un tiempo todos los días. Así debería de ser con todos los hijos de Dios. Sí, amén. Pero sabes que a muchos hijos de Dios se les dificulta tener esta disciplina. Y leí algo muy interesante en Facebook acerca de, ¿cómo se llama? No recuerdo ahorita la palabra, pero le vamos a poner tradiciones orientales. Una disciplina oriental. Que es si tú quieres hacerte una disciplina, dedícale 1 minuto al día para empezar. Y te lo digo por eso, porque en varias ocasiones yo me había puesto, no sé, una meta de, ¿qué te gusta? Salir a correr, por ponerte un ejemplo. Y lo hacía 1, 2, 3 veces y ya después ya no lo hacía, lo dejaba de hacer. Y la mayor parte de las veces el error que yo cometía, y no solamente con este ejemplo, sino con muchas otras cosas, el error que yo cometía era el irme por lo grande, por decir así, si iba a leer mi Biblia, sí tengo que leer mi Biblia, y me agarraba mis 2 horas, y ya para el día siguiente se me hacía pesado. Entonces, lo que leí ahora, mi hermano, era dedícale 1 minuto para empezar. ¿Cuál es la disciplina? Tú ahorita puedes pensar, ¿cuál es la disciplina que quieres implementar? La que sea, ¿cuál es la disciplina? Dedícale 1 minuto todos los días, a la misma hora, una disciplina. Y conforme tú te vayas forjando esa disciplina de 1 minuto, ya después hazlo 2 minutos. Y ya lograste hacerlo a 2 minutos sin fallar, agrégale otro minuto, y así, mi hermano, hasta que sea ya una disciplina. Yo había escuchado hace un tiempo que para crear un hábito se necesitan 21 días. Practica esto, mi hermano. Y no solamente lo digo por ti, recuerda que tenemos diferentes audiencias que nos ven. Si no has logrado tener esa disciplina de lectura, de oración en otras lenguas, ve gradualmente, de menos a más, de menos a más, de menos a más. ¿Y a qué voy con esto, mi hermano? Dedícale tiempo a la oración en lenguas, todos los días, porque es a través de la oración en lenguas, mi hermano, que tu ser interior se fortalece. Tú encuentras fortaleza, mi hermano, en la alabanza, es verdad, pero en la oración en otras lenguas, tu hombre interior, tu persona
interior, lo que realmente eres, se fortalece al orar en otras lenguas. Sí, amén. Necesitas tomar una decisión, ora en otras lenguas. No tomes decisiones apresuradas. Créeme que no son al final bendecidas. Dice que las posesiones, pero aquí lo podemos acomodar como las decisiones. Dale tiempo a orar en otras lenguas para poder tomar una decisión sabia. Amén. Amén. Entonces, bueno, eso de verdad a mí me impresionó el que muchas veces nos vamos a lo grande y ya después no puedes continuar con ese hábito y pues te bajoneas. Entonces empieza de poquito, de poquito, de poquito. El que es fiel en lo poco, ¿verdad? Dice la palabra que será puesto en lo mucho. Sí, amén. Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Dios. Yo creo con todo mi corazón que milagros serán manifestados aún en la palabra. Ya lo vimos hace un tiempo, lo experimentamos nosotros mismos, que aún en la palabra, aún en la alabanza, el pastor en alguna ocasión se manifestó su sanidad en la alabanza, y creemos que en la palabra también, porque dice su palabra, que su palabra es medicina para tu cuerpo y para tus huesos. Y a todos aquellos que estamos o están creyendo en una situación específica en su cuerpo, ten toda la confianza que cuando estás expuesto, valga la redundancia, a la exposición de la palabra, tu cuerpo está recibiendo esas vitaminas, esas fuerzas en ti. Amén. Amén. Muy bien, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque la unción está en operación en este lugar, Señor. Te bendecimos, te agradecemos, te exaltamos, te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de toda nuestra audiencia en www.radiomanantialdevida.org. Puedes escuchar nuestra enseñanza completa en Facebook de Chula Vista y nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues Dios es bueno, Dios tiene grandes planes para tu vida y la fe viene por el oír. Amén. Amén.